va a haber una infinidad absoluta de prepararlos. Ahora, si yo a esa mesa llego y digo, quiero unos huevos estrellados, me van a dar unos huevos estrellados. Contra la posibilidad de ver todas las opciones que hay, que me pude haber preparado un omelette de lo que se me diera mi regalada gana, pude haber hecho una tortilla española, pude haber hecho mil maneras de preparar los huevos, ahogados, en salsa, sin salsa. Hay mil maneras de prepararlos. Entonces, si yo estoy pidiendo unos huevos estrellados, el universo me va a dar unos huevos estrellados. ¿Por qué? Porque es lo que pedí. Y aquí es donde creo que entra la explicación de todo. Si yo sé exactamente lo que quiero, o tengo más bien una idea de exactamente lo que quiero, o sea, una idea dada, una creencia. Entonces, por supuesto que voy a llegar a pedir los huevos estrellados y no estoy abriéndome ninguna posibilidad. Si yo llego y digo, ok, ¿de cuántas maneras me pueden preparar los huevos? Entonces, hay un mundo de posibilidades para prepararlos. Y entonces el chef me puede mandar posibilidades infinitas de hacerlo. Ese es el asunto, ¿sabes? El límite que yo tengo como ser humano de decir, ok, lo que yo quiero es A. Y a lo mejor lo que yo quiero es A porque no conozco HIJK. O sea, yo conozco de la A la F. Y todo lo demás no lo conozco. No es que no lo quiera, no es que me esté limitando, no es que esté poniendo una resistencia al respecto. Simple y sencillamente no lo conozco. ¿Y cómo voy a pedir algo que no conozco? Si yo me permito vivir en la pregunta, estoy permitiéndome acceder a lugares gigantes del universo que yo no conozco, pero el universo sí. Entonces, yo no sé qué tantas posibilidades hay en el bufete que me preparen los huevos. No lo sé, pero el chef sí. Si yo permito que el chef esté a cargo, entonces tengo posibilidades de crear cosas enormes. Tengo posibilidades de crear cosas gigantescas. Jamás pensé que se fuera a convertir en un programa de cocina el día de hoy. Pero, a fin de cuentas, de eso es de lo que se trata. De dejar de estar a cargo para poner a cargo a algo más grande que yo. Ahora, no estoy hablando de que no eres responsable, ¿eh? Porque esto es el pretexto perfecto para que digas, si Dios quiere. O sí, primero Dios. Esto lo hemos platicado en muchas ocasiones. Dios siempre quiere. Primero Dios, siempre. El problema es que lo quitamos de estar primero, lo aventamos a un lado y decimos, no, espérame, yo primero. Pero digo que primero, o sea, que primero él, a ver si se le da la gana hacerlo. Pero yo me meto en medio para que no se le dé la gana. Y como está diciendo Iyali, preguntar al universo qué más es posible. Totalmente, totalmente. Y en todo momento. Ya pedí unos huevos estrellados, universo, ¿qué más es posible? Por supuesto. Y funciona absolutamente con todo. Entonces, cuando hice este comentario acerca de la pregunta en mi muro hace unos días, había un montón de comentarios que decían, pero eso es dudar. O me estás diciendo que dude. No. Te estoy diciendo que estés totalmente claro en preguntar. Como dice Yali, no en preguntar por qué, no en preguntar qué más es posible. Porque también hay que saber hacer preguntas. Ayer
estaba leyendo, me reí muchísimo, ¿sabes? Estaba leyendo de una persona que iba a ir a trabajar, creo, no me hagas mucho caso, creo que a Tijuana. Y entonces, ya cuando estaba en el aeropuerto, dijo, wow, qué increíble que estoy pudiendo ir a trabajar a Tijuana. ¿Qué posibilidad hay de que fuera yo a muchos estados? ¿Cómo sería si estuviera yo en cada estado de la República? Sería increíble. Sí, claro. ¿Qué requiero para estar en muchos estados? Y entonces, no me preguntes qué fue lo que pasó, pero el avión hizo escala como, o sea, un avión que el vuelo era directo. Se paró en no sé cuántos estados porque primero avanzó y entonces hubo un aviso de que el avión venía mal y entonces pararon en no sé qué lugar, los cambiaron de avión, de ahí se subieron, pero ese avión llevaba una escala, entonces se bajaron en la escala, de ahí tomaron otro avión. El caso es que para poder llegar a Tijuana pasó aproximadamente por 5 o 6 estados. Y eso no fue todo. De regreso, el vuelo que venía directo, no sé qué pasó, que fue desviado y acabó en Toluca. Entonces, el universo dijo concedido. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado de cómo preguntas. Cuando tú preguntas, el universo responde. Siempre. Y requieres estar muy claro en que lo que estés haciendo sea preguntar, no concluir. O sea, ¿por qué no tengo dinero? No es una pregunta creadora. Es una pregunta que está asegurando que no tienes dinero. O, ¿por qué no tengo amigos? Es una pregunta que está aseverando que no tienes amigos. ¿Por qué me va tan mal en la vida? ¿Ok? Estás asegurando que así es. De hecho, toda pregunta que empiece con un por qué, o estás asegurando algo, o estás quejándote de algo. Absolutamente toda pregunta que empiece con un por qué no es una pregunta que abra posibilidades. De hecho, es una pregunta que cierra y es una pregunta que está concluyendo. El asunto aquí está en vivir en la pregunta, en siempre abrir una posibilidad más allá, en siempre estar dispuesto a ver qué hay más grande aparte de esto y qué posibilidad tienes de ser parte de esa grandeza. De eso es de lo que se trata, de dejar de juzgar. Como dice Eduardo, de abrir un espacio en vez de cerrarlo. Cuando tú preguntas por qué, estás cerrando un espacio. Y piensa en todos los porqués que hay en tu cabeza. Y dime uno que no sea una queja. Uno. Porque yo no he escuchado a nadie decir, Dios mío, ¿por qué soy tan guapo? No. Normalmente te paras frente al espejo y dices, ¿por qué estoy gordo? ¿Por qué estoy vieja? ¿Por qué tengo una arruga? ¿Por qué no se me acomoda el cabello? ¿Por qué se me sale la lonja de este lado? Normalmente no volteas y dices, híjole, ¿por qué me veo tan bien el día de hoy? Estás sacando una conclusión. Y desde una conclusión, no creas absolutamente nada más que estancarte en el pasado. Y vivir en la pregunta se trata de, de vivir en el presente viendo hacia el futuro. De eso se trata vivir en la pregunta, ¿sabes? De vivir parado en el hoy, viendo hacia adelante y viendo de qué manera puedo crear. ¿Cómo sería correcto preguntar? Buena pregunta, Selene. Abriendo posibilidades. Siempre. Te decía Iyali,
la mejor pregunta que puede existir en tu vida es ¿qué más es posible? ¿Por qué? Porque no hay un límite a ello. Y por ejemplo, Selene, me encantaría que me dijeras qué te interesaría preguntar y te apoyo a formular la pregunta. Te apoyo a ver hacia dónde y por qué. Pero de lo que se trata, de verdad, es de crearlo de una manera enorme. Por acá tengo un comentario que dice, ¿por qué preguntar por qué a mí? Y mejor decir, ¿para qué? Podría ser. Ahora, ¿para qué? Es una pregunta que te puede llevar a entender. ¿Para qué? Es una pregunta que te puede llevar a crear algo. Pero es mucho más poderoso un ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Cómo podría crearlo diferente? O ahí te va, porque lo primero que te dije es salirte del juicio. ¿Qué quiere decir salirte del juicio? No puedes estar manejando tu vida desde un... eh, eh, ¿Qué más? Eh, Perdón, me fui con la pregunta de Selene, pero a lo que voy es irte a un ¿para qué? Por supuesto que lo estás creando, pero es un límite. Contra un irte ¿cómo le hago para? Aquí es bien fácil. Si tu pregunta tiene respuesta, no es una pregunta adecuada para crear. Si tu pregunta la abres, entonces abres un mundo de posibilidades. Como dice Selene, ejemplo, ¿por qué no tengo dinero? Ok, ¿qué te está diciendo eso? Para empezar, ya aseveraste que no tienes dinero, ya lo estás concluyendo. Para seguir, lo sigues creando de esa manera. Contra un, ¿qué requiero hacer o ser para generar más dinero en mi vida? Si notas la diferencia, el qué requiero ser o hacer, es más, digo, ya si la pones un poco más grande, ¿qué requiero ser, hacer o percibir para tener grandes cantidades de dinero fluyendo en mi vida? Estoy totalmente enfocada en el resultado. Pero por eso te decía, es vivir parado en el hoy, viendo hacia el futuro. No me interesa por qué no tengo dinero, por qué no lo tengo, seguramente por mis preguntas, seguramente porque hice algo eh, que no, que llamé de otra manera, pero no me interesa seguirlo llamando, entonces no me interesa el por qué, me interesa para qué, me interesa hacia dónde. Esta pregunta es linda. ¿Qué sería si hoy me encontrara un nuevo amor? Es muy buena pregunta. Ahora, te la compongo un poquito. ¿Qué posibilidad hay de que hoy encuentre un nuevo amor? ¿Qué posibilidad hay de que empiece yo a crearme de una manera diferente? O esta otra, y si hoy comenzara la mejor etapa en mi vida hasta ahora, podría ser una buena pregunta. Podría ser una buena pregunta, aunque todavía la puedes hacer más grande. ¿Qué posibilidad hay de que hoy comience la mejor etapa de mi vida? Hasta ahora. Y es empezar a irte desde ese hacia dónde voy a crear. Es lo que te decía, es como estoy parado aquí y además así no te estás mintiendo, porque cuando empiezas a decir, ay, yo tengo mucho dinero, yo ya tengo a la pareja de mis sueños, yo estoy viviendo una vida padrísima y volteas y ves tu cartera vacía y volteas y ves que tu pareja es golpeador y volteas, no está siendo congruente tu realidad con lo que estás decretando, por lo tanto, no abres posibilidades porque estás viviendo en una realidad dada. Cuando tú te decides a crear tu realidad, requieres crearla desde donde estás, pero hacia adelante, o sea, ya siéndolo.
Entonces, la posibilidad que te abre una pregunta es esa, es la posibilidad de engañar a la mente porque no le